Bienvenidos a este bloque especial de Podcast 96. Hoy dejamos por un momento los libros de la literatura para adentrarnos en las raíces de nuestra identidad, el mito y la leyenda. Vamos a explorar dos figuras que, aunque parecen opuestas, nos dicen mucho sobre quiénes somos: la diosa Bauché, madre de la civilización muisca, y el enigmático Sombrerón. A través de las preguntas preparadas por nuestros grupos, descubriremos si preferimos una sociedad guiada por la enseñanza y la creación o una controlada por el juicio y el miedo. ¿Es el sombrerón un stalker de la moral o un protector? ¿Es Bauché el primer gran tutorial de la historia? Escuchemos las reflexiones de nuestros compañeros sobre estas historias que, aunque antiguas, siguen resonando en nuestros barrios y colegios. Démosle la bienvenida al grupo Olivas. Bienvenidos, chicos, empecemos. Pregunta número 1. En el mito de Bauché, ella es la protagonista absoluta, mientras que su esposo ni siquiera tiene un nombre registrado. ¿Cómo interpretan que en una sociedad matriarcal el hombre sea un personaje secundario o simplemente una estructura social distinta a la que hoy conocemos? En el mito de Baucha se presenta una sociedad claramente matriarcal, en la que la mujer no solo es el origen de la vida, sino también el eje de la organización social. El hecho de que el esposo ni siquiera tenga un nombre propio refuerza la idea de que su papel no es central dentro de la narrativa. Sin embargo, esto no es necesariamente debe interpretarse como una forma de opresión hacia el hombre, sino como una visión distinta del mundo en la que los roles están distribuidos de otra manera a la que conocemos hoy. Más que hablar de superioridad femenina, el mito puede entenderse como una representación simbólica del valor de la mujer como generadora de vida y equilibrio. En muchas culturas antiguas lo femenino estaba asociado con la naturaleza, la fertilidad y la creación, lo que le da un lugar principal dentro de la cosmovisión. Esto contrasta con la sociedad actual, donde históricamente ha predominado una estructura patriarcal. Por eso, el mito de Bauche invita a reflexionar sobre cómo los modelos sociales no son únicos ni universales, sino construcciones culturales que cambian con el tiempo. Además, se puede interpretar que el hombre, aunque menos visible, cumple un rol complementario, es decir, no se trata de que uno domine al otro, sino que ambos cumplen funciones distintas dentro de un equilibrio. En este sentido, el mito no promueve la desigualdad, sino que plantea otra forma de entender la importancia de cada género en la construcción de la humanidad. Además, en el mito de Boche también se puede notar que la importancia de la mujer no solo está en dar origen a la humanidad, sino en guiarla y organizarla. Esto refuerza la idea de que su papel es fundamental dentro de esa sociedad, pero significa que el hombre no tenga valor, sino que su función es menos destacada dentro del relato. También es importante entender que estos mitos reflejan la forma en la que los pueblos antiguos interpretaban el mundo. En este caso, la cultura muisca le daba un gran valor a la naturaleza y a la vida, por lo que la asociaban esos elementos con lo femenino. Por eso la figura de Baucher representa más que una mujer, simboliza el origen, la protección y el equilibrio. En conclusión, este mito no busca mostrar desigualdad, sino que una manera diferente de entender la organización social, donde los roles cambian según la visión cultural. Esto nos permite reflexionar sobre cómo nuestras ideas actuales también podrían ser distintas en otros contextos o épocas. Muy buen análisis. Ahora continuamos con la pregunta número 2. Se dice que este personaje tiene un rostro perverso y una actitud de observación permanente. Si el sombrerón tuviera redes sociales, ¿sería el que se encarga de cancelar a la gente por sus vicios? ¿Su vigilancia es para protegernos o es puro acoso, stalking social? El sombrerón podría ser una figura muy polémica si existiera en redes sociales. Algunas personas lo verían como alguien que expone los errores de otros para corregirlos, algo parecido a la cancelación, pero otras lo considerarían alguien invasivo o incluso acosador. Su vigilancia puede interpretarse de dos formas: como protección de la sociedad o como una falta de respeto a la privacidad. Esto muestra que no siempre controlar o señalar a otros es algo positivo, ya que el miedo no necesariamente cambia a las personas de verdad, solo sus acciones por presión. La pregunta clave es si el control mediante el miedo realmente ayuda a mejorar a las personas, aunque puede frenar ciertos comportamientos, no necesariamente produce un cambio genuino.
ya que las personas actúan por temor a las consecuencias y no por una verdad reflexión interna. En ese sentido, el sombrero no estaría ayudando a transformar a la sociedad, sino más bien imponiendo una especie de control basado en el miedo. Además, si lo comparamos con lo que ocurre hoy en redes sociales, muchas veces cuando alguien es expuesto públicamente, el resultado no es aprendizaje, sino rechazo, críticas excesivas o incluso ataques. Esto puede generar más problemas que soluciones, porque en lugar de corregir el comportamiento se crea ambiente de tensión y juicio constante. Por eso su vigilancia podría verse más como acoso que como protección, dependiendo de la intención y la forma en que actúe. En conclusión, el personaje refleja un debate actual. ¿Hasta qué punto es correcto vigilar y juzgar a otros para mejorarlos? Y cuando eso se convierte en una forma de presión social que afecta la libertad individual. En definitiva, concuerdo con ustedes. Ella no solo pobló la tierra, enseñó a tejer, a cultivar y a construir bohíos. Bauché era básicamente una tutora de vida. ¿Qué tan importante es para una generación que busca todo en tutoriales saber que nuestra cultura nació de una mujer que enseñó habilidades prácticas y no solo reglas morales? La figura de Bachué es muy importante porque no solo representa el origen de la humanidad en la cultura muisca, sino también el origen del conocimiento práctico. Ella no llegó simplemente a dar órdenes o imponer reglas, sino que enseñó a las personas cómo vivir, les enseñó a cultivar sus alimentos, a tejer su ropa y a construir sus viviendas. Es decir, les dio herramientas reales para sobrevivir y desarrollarse como comunidad. Si lo comparamos con la actualidad, podemos ver que hoy en día muchas personas, especialmente los jóvenes, buscan aprender todo a través de tutoriales en Internet. Esto no es algo malo, pero a veces hace que dependamos demasiado de lo digital y olvidemos el valor del aprendizaje directo, de la práctica y de la experiencia. Bachué nos deja una enseñanza muy importante. El conocimiento no solo está en la teoría, sino en lo que sabemos hacer con nuestras manos y en cómo resolvemos problemas en la vida diaria. Además, ella también representa el papel de la mujer como guía y maestra, algo que muchas veces no se reconoce lo suficiente en la historia. Por eso, para nuestra generación es clave entender que no todo se aprende en una pantalla. También debemos valorar el conocimiento tradicional, el aprendizaje de nuestros mayores y las habilidades prácticas. En resumen, Bachué nos enseña que una sociedad fuerte se construye no solo con normas, sino con personas capaces de hacer, crear y portar. Muy buen análisis. Continuamos con la pregunta número 4. La historia de los dos amigos bebedores termina en un encuentro aterrador con un sombrero que crece hasta cubrirlos. ¿El castigo del sombrerón es una red flag de una sociedad que no sabía cómo tratar las adicciones? ¿Es el miedo la mejor forma de corregir a un amigo que va por mal camino? Coméntenme. La historia del sombrerón refleja una forma antigua de ver los problemas sociales, como el consumo excesivo de alcohol. En ese tiempo, en lugar de buscar soluciones como la educación o el apoyo, se utilizaban relatos de miedo para corregir el comportamiento de las personas. Por eso, el castigo del sombrerón puede verse como un red flag, ya que muestra que la sociedad no sabía cómo tratar adecuadamente las adicciones. El hecho de que el sombrerón castigue de manera aterradora a los bebedores indica que se creía que el miedo era una herramienta efectiva para cambiar a las personas. Sin embargo, en la actualidad sabemos que el miedo no siempre funciona. Puede detener una conducta por un momento, pero no soluciona el problema de fondo. Por ejemplo, una persona con adicción no necesita solo castigo, sino comprensión, apoyo y orientación. El miedo puede incluso empeorar la situación, generando más ansiedad o rechazo. Además,
Esta historia también nos hace reflexionar sobre cómo ayudamos a nuestros amigos. Si vemos que alguien está tomando malas decisiones, no basta con asustarlo o juzgarlo. Lo más importante es acompañarlo, hablar con él y tratar de guiarlo hacia algo mejor. En resumen, el sombrerón representa una forma antigua de control basada en el miedo, pero hoy entendemos que la mejor manera de corregir y ayudar a alguien es a través del diálogo, la educación y el apoyo emocional. Interesante apartado analítico. Continuamos. El sombrerón viste de negro, con caballo negro y perros negros. Más allá del miedo, ¿qué mensaje de poder transmite esa estética de oscuridad total? ¿Por qué creemos que la autoridad siempre tiene que verse seria o intimidante para que la respetemos? En la pregunta 5 vemos cómo el sombrerón se presenta siempre con una estética muy particular, todo de negro, montado en un caballo negro y acompañado de perros negros. Esta imagen no es solo para dar miedo, va mucho más allá. La oscuridad total transmite un mensaje claro de poder absoluto, autoridad y control. En el imaginario popular, el color negro se asocia con lo desconocido, con lo peligroso y con algo superior que no se puede controlar fácilmente. Al vestir completamente de negro y rodearse de elementos oscuros, el sombrerón se muestra como una figura imponente, casi sobrenatural, que inspira respeto a través del temor. Esto nos lleva a la segunda parte de la pregunta. Históricamente, muchas sociedades han usado el miedo como herramientas de control. Si la figura de autoridad se veía accesible o demasiado humana, la gente podía cuestionarla. En cambio, cuando aparece distante, seria y rodeada de símbolos de poder como el color negro, animales oscuros o una presencia imponente, genera un respeto automático basado en el miedo. En la historia de los dos amigos bebedores vemos cómo el sombrerón crece y se vuelve amenazante cuando alguien no sigue las normas sociales. Es como si el mito nos estuviera diciendo que en esa época la sociedad necesitaba figuras de autoridad que infundieran miedo para mantener el orden. Hoy en día, aunque ya no crecemos con el sombrerón, todavía mantenemos esa idea en cierta medida. Pensamos que un jefe, un profesor o un líder debe tener una imagen seria e intimidante para ser respetado. Sin embargo, cada vez más nos damos cuenta de que el verdadero respeto se gana con empatía, justicia y ejemplo, no solo con miedo. El mito nos invita a reflexionar si seguimos necesitando esa oscuridad para sentirnos seguros o si podemos construir una autoridad basada en el diálogo y el entendimiento mutuo. Muchas gracias. Bauché salió del agua y regresó a ella convertida en serpiente para vigilar el equilibrio. Si Bauché es la madre de la humanidad, ¿qué pensaría de cómo sus hijos actuales tratamos la laguna de Iguaqué y los recursos naturales? ¿Estamos rompiendo el pacto que ella dejó? Pasemos ahora a la pregunta 6, que es una de las más bonitas y a la vez más preocupantes del podcast. Según el mito, Bachue emergió de las aguas de la laguna de Iguaqué junto con su esposo. Desde allí enseñó a los primeros muiscas todo lo necesario para vivir, cómo cultivar la tierra, cómo tejer, cómo construir bohíos y cómo organizar en comunidad. Al final de su vida, se transformó en una serpiente y regresó al agua, donde se dice que permaneció vigilando eternamente el equilibrio de la naturaleza y protegiendo a sus hijos. Si imaginamos que Bachue, la madre de la humanidad, pudiera regresar hoy y observar cómo sus descendientes tratamos la laguna de Iguaqué y los recursos naturales en general, creemos que su corazón se llenaría de una profunda tristeza y decepción. La laguna de Iguaqué no es solo un cuerpo de agua cualquiera. Para los muiscas era un lugar sagrado, el origen mismo de la vida humana. Bachue nos dejó un pacto implícito: respetar la tierra, cuidar el agua, vivir en armonía con los animales y plantas y entender que todo está conectado. Ella regresó convertida en serpiente precisamente para vigilar ese delicado equilibrio. Sin embargo, en la actualidad estamos lejos de cumplir ese pacto. Las lagunas de Iguaqué y muchos cuerpos de agua similares sufren los efectos de la contaminación, plásticos, residuos agrícolas, aguas hervidas y el impacto del turismo descontrolado. Alrededor de sus cuencas se ha desforestado para ampliar las fronteras agrícolas y construir viviendas, lo que afecta a la capacidad de los páramos para captar y filtrar el agua. Además, el cambio climático está alterando los patrones de lluvia cercanos, fuentes que antes eran abundantes.
Bachue, como madre protectora y maestra, probablemente se preguntaría ¿por qué sus hijos han olvidado las lecciones más básicas que ella les enseñó? ¿Cómo es posible que teniendo todo el conocimiento científico y tecnológico disponible sigamos tratando la naturaleza como un recurso ilimitado que podemos explotar sin consecuencias? ¿Por qué priorizamos el crecimiento económico inmediato por encima del bienestar de las futuras generaciones? Estamos rompiendo el pacto que Bachue dejó de muchas formas, contaminando el agua que nos da vida, acabando con los bosques que regulan el clima y perdiendo la conexión espiritual y cultural con la tierra. Este mito nos recuerda que la naturaleza no es solo un recurso natural, sino nuestra verdadera madre. Si seguimos por este camino, el equilibrio que Bachue tanto vigiló se romperá irreversiblemente y las consecuencias serán como sequía, inundaciones, pérdida de biodiversidad. Las apagaremos todas. Por eso esta pregunta nos invita a una reflexión profunda. ¿Estamos honrando realmente la sabiduría ancestral de Bachue o nos hemos alejado tanto de sus enseñanzas que ya ni siquiera reconocemos su importancia? Recuperar ese respeto por el agua, por la laguna de Iguaque y por todos los recursos naturales no es solo una cuestión ambiental, es también una forma de reconectar con nuestras raíces muiscas y garantizar que las próximas generaciones puedan seguir llamando a Iguachue madre. Al final, el mito de Bachue no solo nos cuenta un origen, sino que nos deja una responsabilidad clara, cuidar la casa que nos fue dada, porque si la destruimos no tendremos otro lugar donde vivir. ¿Qué nos dice de la sociedad de esa época que necesitaba inventar un espanto para que la gente no peleara o trasnochara? ¿Hemos cambiado mucho o ahora solo tenemos otros nombres para esos mismos miedos? El hecho de que el sombrerón fuera famoso en el Medellín de hace casi 200 años nos dice mucho sobre cómo era la sociedad de esa época. En ese tiempo la vida estaba muy marcada por normas estrictas, la religión y el control social. No existían las leyes ni los sistemas de seguridad como los conocemos hoy, por lo que las comunidades buscaban otras formas de mantener el orden y evitar comportamientos considerados peligrosos o indebidos, como pelear en las calles o quedarse fuera de casa hasta altas horas de la noche. Por eso surgen figuras como el sombrerón, que más que un simple personaje de miedo funcionaba como una especie de advertencia o herramienta educativa. A través del miedo, los adultos podían influir en el comportamiento de los jóvenes y de la comunidad en general. Decir que el sombrerón aparecía a quienes trasnochaban o se metían en problemas era una manera de generar respeto por las normas sin necesidad de castigos directos. Esto nos muestra que la sociedad de esa época recurría mucho a lo simbólico, a las historias y a las creencias para mantener el control social. Además reflejaba que era una sociedad donde lo sobrenatural tenía un papel importante en la vida cotidiana. Las personas creían más fácilmente en espantos, mitos y leyendas, ya que no había tanto acceso al conocimiento científico ni a la explicación racional como hoy en día. El miedo a lo desconocido era más fuerte y estas historias ayudaban a explicar situaciones o comportamientos que no se comprendían del todo. Ahora sí nos preguntamos si hemos cambiado mucho, la respuesta es sí, pero también no. Por un lado, hoy vivimos en una sociedad más moderna, con leyes claras, educación formal y acceso a la información. Ya no necesitamos inventar personajes como el sombrerón para evitar que gente se comporte de cierta manera. Existen normas, autoridades y consecuencias legales que cumplen esa función. Sin embargo, en el fondo no hemos cambiado tanto. Los seres humanos seguimos teniendo miedos, solo que ahora tienen otros nombres. Ya no tenemos tanto a los espantos, pero sí a la inseguridad, a la violencia, al fracaso, al rechazo social o a lo que no puede pasar si no seguimos ciertas reglas. Incluso hoy en día todavía se usan algunas formas de miedo para controlar comportamientos, como advertencias exageradas, rumores o creencias populares. También podemos ver que aunque ya no creemos tanto en figuras como el sombrerón, estas leyendas siguen existiendo como parte de nuestra cultura. Nos recuerdan cómo pensaban las personas antes y cómo el miedo ha sido una herramienta importante en la organización de la sociedad. En conclusión, el sombrerón no era un personaje de terror, sino un reflejo de la necesidad de una sociedad que buscaba mantener el orden y educar a sus miembros a través del miedo. Y aunque hoy hemos cambiado en muchos aspectos, seguimos siendo seres humanos con temores.
solo que ahora los expresamos de manera diferente. Muy buenas observaciones, chicos. Bauché transmitía tradiciones y valores como diosa y maestra, mientras que el sombrerón aparece como un hombre maduro que impone miedo. ¿Prefieren ustedes una sociedad guiada por el aprendizaje y la creación, como lo ofrece Bauché, o una controlada por el juicio y la corrección, como lo hace el sombrerón? ¿Cuál de los dos modelos creen que domina hoy su colegio o incluso su barrio? Cuando comparamos a Bauché con el sombrerón, en realidad estamos comparando dos formas muy diferentes de organizar una sociedad. Por un lado, Bauché representa el aprendizaje, la creación y la enseñanza. Según el mito, ella no solo dio origen a la humanidad, sino que también enseñó a las personas a vivir. Les mostró cómo cultivar, convivir en paz y respetar normas para mantener el orden. Es decir, su autoridad no venía del miedo, sino del conocimiento y del ejemplo. Por otro lado, el sombrerón representa una forma de control basada en el miedo. Es una figura que aparece para asustar a quienes se comportan mal, como los trasnochadores o los que pelean. No enseña directamente, sino que corrige a través del susto, imponiendo normas mediante el temor. Si tengo que elegir entre estos dos modelos de sociedad, personalmente considero que es mejor una sociedad guiada por el aprendizaje y la creación, como la de Bauché. Esto se debe a que cuando las personas entienden el porqué de las normas, es más probable que las cumplan de manera consciente y responsable. Aprender genera autonomía, pensamiento crítico y respeto verdadero, mientras que el miedo solo produce obediencia momentánea. Una persona puede dejar de hacer algo por miedo, pero no necesariamente entiende por qué está mal. Sin embargo, la realidad que hoy en día vivimos completamente uno de estos solo modelos, sino que es una mezcla de ambos. En muchos casos, especialmente en el colegio, predomina más el modelo de Bauché. Los profesores buscan enseñar, orientar y formar a los estudiantes, no solo imponer reglas. Se promueve el aprendizaje, la reflexión y el desarrollo de valores. Por ejemplo, cuando un profesor explica que es importante respetar y cumplir con sus tareas, está actuando como Bauché y no como el sombrerón. Pero también hay momentos en los que aparece el modelo del sombrerón. Esto sucede cuando las normas se imponen únicamente a través del castigo o la amenaza, como cuando se dice: si no haces caso, pierdes la materia, o si te portas mal, serás sancionado. En esos casos, el comportamiento se controla más por miedo a las consecuencias que por comprensión. En el barrio o la sociedad en general también ocurre algo similar. Existen leyes, normas y autoridades que buscan mantener el orden, pero muchas veces las personas obedecen más por miedo a una multa, a un castigo, probablemente por problemas legales, que por verdaderamente conciencia. Esto demuestra que el modelo del sombrerón aún sigue presente, aunque ya no se presente como un espanto, sino con normas y sanciones. En conclusión, aunque hoy valoramos más el aprendizaje y la educación como propone Bauché, el miedo sigue siendo una herramienta del control en muchos espacios. Lo ideal sería predominar cada vez más el modelo de Bauché, donde las personas actúan correctamente no por miedo, sino porque entienden, aprenden y deciden hacer lo correcto. Listo, pregunta número 9, es la penúltima pregunta. Al final, Bauché y su esposo se vuelven serpientes para estar siempre presentes. En muchas películas, la serpiente es el villano. ¿Cómo cambia su perspectiva saber que para nuestros ancestros era el símbolo de la compañía y protección eterna? El hecho de que Bauché y su esposo se transformen en serpientes cambia completamente la forma en la que entendemos este animal. Hoy en día, muchas personas asocian la serpiente con el peligro, el engaño o el mal, en gran parte por influencia de películas, historias modernas e incluso algunas creencias. Sin embargo, en el mito de Bauché, la serpiente tiene un significado totalmente diferente. Representa la protección, la compañía eterna y la conexión con el origen de la vida. Saber esto obliga a replantear nuestra perspectiva, nos hace entender que los símbolos no tienen un significado único universal, sino que depende de nuestra cultura que los interpreta. Por ejemplo, en muchas películas actuales, la serpiente aparece como villano o una amenaza, reforzando la idea de que es algo negativo, pero para los pueblos indígenas como los muiscas, la serpiente era un ser sagrado, relacionado con la naturaleza, la fertilidad y la continuidad de la vida. Este contraste nos enseña algo importante: lo que hoy vemos como malo no siempre lo ha sido.
más bien es el resultado de cómo la sociedad ha construido ciertos significados con el tiempo. En el caso del mito, la transformación de la serpiente no es un castigo ni algo oscuro, sino una forma de permanecer presentes para siempre, como guías y protectores del pueblo. Es una imagen de permanencia, de ciclo y de conexión con la tierra. Además, esta nueva perspectiva ayuda a valorar más las culturas ancestrales. Muchas veces se tiende a ver sus creencias como simples o lejanas, pero en realidad contienen formas profundas de entender el mundo. La idea de la serpiente como símbolo de protección muestra una relación más respetuosa con la naturaleza, donde los animales no son enemigos sino parte esencial de la vida. También nos invita a cuestionar lo que consumimos hoy, como películas o redes sociales, que muchas veces simplifican los símbolos y los convierten en estereotipos. Entender el significado original de la serpiente en este mito nos permite tener una visión más crítica y más abierta frente a esas representaciones. En conclusión, conocer el significado de la serpiente en el mito Watchway transforma completamente su imagen. Deja de ser un símbolo de miedo para convertirse en uno de protección, origen y continuidad. Esto demuestra que ampliar nuestro conocimiento cultural no solo cambia lo que pensamos sobre un símbolo, sino también la forma en la que entendemos el mundo y respetamos otras formas de ver la vida. Última pregunta. El sombrerón sale disparado y aumenta de tamaño hasta cubrir a la víctima. Metafóricamente, ¿qué cosas hoy en día nos cubren o nos sofocan, como ese sombrero cuando intentamos ser libres o salirnos de lo que la sociedad espera de nosotros? El episodio del sombrero que crece hasta cubrir a la víctima puede entenderse como una metáfora muy fuerte sobre las cosas que hoy en día nos limitan o nos sofocan cuando intentamos ser libres o diferentes. Ese sombrero no es solo un objeto físico, sino que representa presiones externas e internas que terminan dominándonos. En la actualidad, una de las principales cosas que nos cubren es la presión social. Muchas veces sentimos que debemos actuar, vestirnos, pensar o incluso soñar de cierta manera para ser aceptados por los demás. Por ejemplo, los jóvenes suelen sentir que deben encajar en ciertos grupos, seguir modas o cumplir expectativas familiares sobre lo que deben estudiar o cómo deben comportarse. Cuando alguien intenta salir de este molde, puede recibir críticas, burlas o rechazo, lo que hace que esa presión crezca tal como el sombrero. Otra cosa que nos sofoca es el miedo al que dirán. Este miedo puede ser tan fuerte que impide que las personas expresen lo que realmente son o quieren. Por ejemplo, alguien puede querer dedicarse a algo artístico, pero no lo hace por temor a no ser aprobado o fracasar frente a los demás. Ese miedo funciona como el sombrero. Empieza pequeño, pero si no se enfrenta, crece completamente hasta cubrir la libertad de la persona. También están las redes sociales que hoy tienen un papel muy importante. Plataformas como Instagram o TikTok pueden generar comparaciones constantes. Muchos sienten que deben mostrar una vida perfecta, un cuerpo ideal o éxito permanente. Esto puede hacer que se sientan insuficientes o presionados a cumplir estándares irreales. Esa comparación constante puede llegar a sofocar la autenticidad, porque la persona deja de ser ella misma para tratar de encajar en lo que ven otros. Además, existen normas culturales o familiares muy rígidas que también actúan como ese sombrero. En algunos casos, se espera que las personas sigan tradiciones sin cuestionarlas incluso si no están de acuerdo. Salir de esas normas puede generar conflictos o rechazo, lo que hace que muchos prefieran quedarse cubiertos antes que enfrentar las consecuencias. Por último, también hay factores internos como la inseguridad, la autoestima o el miedo al fracaso. A veces no es solo la sociedad la que nos limita, sino nosotros mismos. Esos pensamientos negativos pueden crecer hasta impedirnos tomar decisiones importantes o arriesgarnos a cambiar. En conclusión, el sombrero del sombrerón simboliza todas esas presiones, miedos y expectativas que, si no se cuestionan, pueden llegar a dominarnos completamente. Ser libre hoy en día implica reconocer qué cosas nos están cubriendo y tener el valor de enfrentarlas, aunque no siempre sea fácil. Impresionantes las conclusiones de este bloque. Nos queda claro que Bauché no solo pobló la tierra, sino que estableció un pacto de equilibrio con la naturaleza que hoy, más que nunca, parece estar en riesgo. Ver la serpiente no como un villano, sino como un símbolo de compañía eterna, nos invita a repensar nuestra conexión con lo ancestral. Y por otro lado, el sombrerón nos deja una advertencia sobre los sombreros que nos sofocan hoy en día, las presiones sociales, las adicciones o simplemente el miedo al juicio ajeno. ¿Realmente hemos cambiado tanto desde la antigüedad hasta ahora o solamente hemos cambiado de espantos?
Queremos agradecer al grupo por colaborarnos en la realización de este podcast. Nos han recordado que la cultura no solo son reglas morales, sino habilidades prácticas, respeto por la vida y sobre todo la capacidad de no dejarnos alcanzar por ese sombrero que intenta limitar nuestra libertad. Con esto cerramos este episodio del recorrido por la tradición oral colombiana. Sigan conectados en Podcast 96 porque la literatura y la lengua castellana siempre tienen una nueva historia que contarnos. Y lo veremos en nuestro último episodio con el podcast número 7. Muchas gracias, hasta luego.